Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar el año justamente en nuestra primera entrevista de este año, enero del 2010, justamente. Vamos a enlazarnos en esta oportunidad hasta la provincia de Córdoba, la localidad de Capilla del Monte, para conversar con el investigador y difusor. ¿Cuántos años tiene ya? Jorge Suárez, director actualmente del Centro de Informes OVNI CIO Uritorco. Quizás él podría ser nombrado ya el embajador de este tema en Uritorco, el que le dio el inicio a todo el tema en Capilla del Monte justamente, y lo entrevistamos justamente en este momento, ya que el día de hoy se cumple exactamente 24 años de la famosa huella del pajarillo, que le daría todo el inicio a esta zona para que sería famosa ya a nivel mundial, justamente por este extraño fenómeno que ocurrió justamente un 9 de enero de 1986. Así que me comunican que ya se encuentra en línea. Jorge, ¿nos escuchas? Ahora sí. ¿Cómo estás, Marco? Un gusto de grabar contigo, con toda tu audiencia, sobre estos temas que nos apasionan tanto, ¿no? Claro que sí, Jorge. Mil gracias por tomarnos la llamada y poder conversar un poquito contigo. Ya hemos tenido oportunidad de conversar al respecto la vez que estuvimos en noviembre pasado en Capilla del Monte para este 10º encuentro de ovnilogía que celebraste justamente en Capilla del Monte, y conversamos en vivo por el streaming, pero por favor nos gustaría que nos ampliaras un poco más para centralizarnos un poco más justamente hoy 9 de enero sobre este tema de la huella del pajarillo. Cuéntanos cómo fue la experiencia, cómo se desarrolló en sí todo este tema. Bueno, la huella del pajarillo cumple hoy 24 años y Jorge Suárez cumple 24 años de realizar periodismo aficionado sobre esta temática tan apasionante. Reitero siempre que no me considero un investigador. He conocido a los más grandes investigadores de habla hispana que han pasado por mi pueblo Capilla del Monte y no tengo la estatura que ellos tienen, ¿no? O sea que me queda cómodo y mucho más fácil estar ubicado como informador y no como investigador. Bien, en aquellos entonces, del año 1986, yo estaba cumpliendo mi tercer año de mandato como secretario de gobierno del municipio de Capilla del Monte y recibimos una versión de que había ocurrido un hecho extraño a unos 12 kilómetros en una zona de sierra que está detrás del hoy conocido Cerro del Uritorco, y se enhebraron desde ese mismo momento una serie de causalidades. La familia que estaba de alguna manera denunciando que habían pasado una noche de mucho miedo en ese lugar que se llama Sierra del Pajarillo, era amiga personal del intendente con quien yo compartía funciones, y al comentarle a él lo que me había comentado un vecino de la zona, me dijo: bueno, Jorge, vamos a ver a doña Esperanza, a ver qué le pudo haber pasado a esta mujer. Hace muchos años que la conozco, somos muy amigos. Y allá fuimos con el intendente, un diputado provincial, el fotógrafo municipal, que nunca habrá podido soñar don Raúl, ya que tenía también una casa de fotografía en el centro de Capilla del Monte, que esas fotos que él sacó aquella vez, luego fueron cientos de miles de fotos que vendió como postales turísticas, ¿no? Así que él recibió un beneficio directo. Bueno, escuchamos el relato de doña Esperanza Gómez, fundamentalmente el del niño, Gabriel Gómez, que era nieto de doña Esperanza, tenía 12 años. Él, con la inconsciencia de un niño, era quien se había animado a salir de la vivienda para poder observar un objeto que sobrevoló la finca de su abuela, que en aquellos entonces no tenía luz eléctrica. Lo sorprendió, pero le quedó muy grabado lo que él vio y lo dibujó para nosotros en aquel entonces en el piso de arena, y ahí están las fotografías en nuestra página. Y luego nos llevó al lugar donde se avistaba esa huella. Yo recuerdo cuando bajé del auto y miré hacia donde me señalaba Gabriel Gómez, expresé: ay, Dios mío, ¿qué es esto? Porque me encontré sobre una falda de un cerro que está tapizado de un pastizal de unos 70 centímetros, una enorme pelota negra
de pasto quemado, como si un cigarrillo gigante se hubiera apoyado desde arriba y hubiera hecho esa marca, ¿no? Bueno, nos quedamos todos súper sorprendidos. Ya se ponía el sol y nos volvimos a Capilla del Monte. Y otra vez la causalidad. En aquel entonces mi segunda responsabilidad de gobierno era la cartera de turismo, entonces estaba vinculado con Radios de Córdoba. Y se me ocurrió, en vez de ir a tomarme unos mates a mi casa, llamar a la radio, que era la Radio Universidad de Córdoba, un programa turístico que hacía el amigo que tú conociste, presentando nuestro congreso, el amigo Claudio Salinas, claro. Hoy un gran amigo desde aquel entonces, claro. Y le conté el hecho, pero como una cosa anecdótica, ¿no? Yo de eso no sabía absolutamente nada, pero me pareció interesante porque era bastante misterioso lo que había ocurrido y el relato, según después certificaron los investigadores que hicieron la tarea del perfil psicológico de los testigos, eran de excepción, ¿no? Bueno, hice el informe de lo que habíamos visto. Claudio se sorprendió, la audiencia empezó a llamar, pero hubo otra persona, y otra vez la causalidad, que pertenecía a la agencia Telam. Ahí yo descubro que estas agencias de noticias que cubren todos los medios, escuchan todos los medios, leen todos los medios para estar alertados sobre este tipo de noticias. Pero ¿por qué le da entidad a la agencia Telam al relato? Porque lo estaba haciendo un funcionario público. Entonces, si yo lo hubiera hecho ese relato como un comerciante de Capilla del Monte, la gente de Telam habría dicho, bueno, seguramente este hombre se ha tomado una cervecita de más y está diciendo cosas tontas, ¿no? Pero lo estaba diciendo un funcionario a nivel de gobierno y copiaron la información, la mandaron al mundo. Y en 72 horas, Capilla del Monte se transformó en una especie de infierno. Nos llamaban radios de todos lados del mundo, de Europa, de Estados Unidos, obviamente en los países vecinos. Y yo me preguntaba, porque después, al poco tiempo, comencé a tomar intelecto sobre esta realidad, porque vinieron los investigadores y los periodistas especializados, que nos decían que era muy común que en el descenso de los ovnis dejaran esas huellas. Entonces yo les preguntaba, bueno, si es un hecho común, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué tan desmesurada intención de entrevistarnos a nosotros, al intendente, los canales de televisión de Buenos Aires? Me decía, no, lo que ocurre es que esta huella que ustedes tienen es un monstruo, porque las que hemos investigado jamás han pasado de los 30 metros, las que nosotros consideramos gigantes. Pero esta que nosotros ahora hemos medido tenía en uno de sus lados 120 metros y en la parte más chica 70 metros. Y eso se produjo porque luego se comprobó a través de la investigación de campo que el objeto no se apoyó sobre el terreno, sino que se mantuvo a una distancia irradiando un calor de una fuente desconocida, y por eso marcó esa huella de pasto quemado en forma helizoidal, no circular. Todas las investigaciones de campo posteriores y las pruebas de vegetación, que yo algo tengo en mi oficina, que muestro a los turistas, se confirmó claramente que el fuego vino de arriba hacia abajo, ya que la paja brava, que así se llama el vegetal, tenía quemada en la parte superior. Si hubiera sido un incendio provocado o natural, de los que se suceden con bastante frecuencia en este lugar, el fuego hubiera venido arrastrando por el suelo y hubiera quemado desde abajo, no desde arriba, ¿no? Bueno, y ahí yo hago a un investigador una pregunta casi inocente, ¿no? Porque ellos hablaban de que se veían cosas y que ellos investigaban. Y yo le digo, oiga, ¿cómo es esto que ustedes siempre ven estos ovnis y nosotros nunca vemos esto? Me dice, porque generalmente la gente nunca mira al cielo. Me sorprendió porque en mi caso era cierto. De noche ¿para qué? Fue una casualidad que podía levantar la vista alguna vez, pero no para observar nada, ¿no? Entonces me compré una reposera, la puse en el fondo de mi casa para probar si lo que este hombre decía era cierto, y curiosa y sorprendentemente comencé a ver cosas que realmente me sorprendieron y me motivaron luego para cumplir ahora estos 24 años de trabajo con este tema
controvertido, tan desacreditado, pero tan apasionante. Claro que sí, Jorge. Ahora la pregunta ¿es como consecuencia de esta enorme huella que habría aparecido en este cerro denominado Pajarillo, que tú realmente prestas ya más atención a esta fenomenología, estos luces, estos objetos que se comienzan a ver en las zonas aledañas, o ya desde antes ya habían declamaciones o denuncias de estos objetos, de luces ahí sobre el cerro? No. Hasta el 9 de enero del 86 acá nadie hablaba de ovnis. Luego de eso se montó toda una especie de promoción turística, casi espontánea, por la gran cantidad de prensa que vino de todos lados, inclusive del mundo, y fue un fuerte atractivo donde descubrimos un tipo de turismo que no era habitué de Capilla del Monte. Este es un pueblo serrano con costumbres muy tradicionales, muy típicas, pero nada de misterio. Claro que sí, Jorge. Ahora, pero, permíteme un segundito. Esto es importante decirlo justamente porque tú como miembro, parte del equipo de gobierno de esa localidad en ese entonces, ¿cómo era el turismo antes de la huella y cómo es el turismo actualmente? O sea, la afluencia de personas. ¿Ha habido un impacto indiscutiblemente en el lugar? Sí, claro. Mira, en principio el perfil de turista que venía a Capilla del Monte hasta el 86 era el tradicional. Capilla del Monte tiene una muy fecunda historia, quizás es uno de los pueblos más viejos a nivel turístico de Córdoba. Se remonta esto a comienzos del siglo XX, ¿no? Y tuvo una historia y una vida muy fecunda. Después la competencia de pueblos aledaños lo fueron haciéndose quedar un poco atrás. Pero esta pregunta que generalmente me hacen los periodistas, yo respondo con estadísticas que manejaba en aquel entonces. Porque cobra un protagonismo impresionante es el Cerro Uritorco, donde nunca hubo una huella, por lo menos que se haya podido certificar. Claro, la magnificencia del cerro, muy grande, es un cerro de 16 kilómetros de tamaño, 1970 metros de altura, es el punto más alto de lo que se llama las Sierras Chicas en el Valle de Punilla. Toma un protagonismo increíble, y hoy, yo sabía en aquel entonces que manejaba bajo mi responsabilidad de gobierno de estadísticas, que al Cerro Uritorco lo visitaban, y hablo de visitas a aquellos que caminaban hasta llegar a su cumbre, ¿no? Unas 400 personas por año. Hoy, 24 años después, el crecimiento ha sido tan desmesurado que la estadística municipal actual indica que son 100.000 las personas que lo visitan por año, y con un fuerte componente de turismo extranjero. Así que fíjate vos, el cambio que tuvo filosófico en cuanto al turismo de aventura, que en aquel entonces no existía, ¿no? Claro, ¿cuánto tiempo duró físicamente y fue visible esta huella, esta quemadura sobre esta porción de terreno de pasto, Jorge? Mira, el último equipo que la grabó fue la Televisión de España en noviembre del año 1989, que vinieron a hacer un documental que hoy se conoce en todo el mundo con el nombre de Uritorco. Y al frente de ese documental a nivel periodístico estaba nada más que el doctor Fernández Jiménez del Lopso y nada menos que Juan José Benítez, autor de Caballo de Troya, entre otros 50 libros, ¿no? Ellos le dieron a través de ese documental una certificación de seriedad, dejando abierto un montón de interrogantes, por supuesto, pero que el hecho había sido real. Claro que sí. Ahora tenemos entendido que hubieron dos fases o dos etapas de esta huella. La primera fase habría sido esta quemadura, esta evidencia bastante lógica, tan tangible, ¿no? Como es el pasto quemado. ¿Cuál es la segunda etapa, la segunda fase de esta huella? Por favor, Jorge. Bueno, mira, la primera fase, como la llamamos nosotros, tuvo también un agregado que generalmente los escépticos nunca se han hecho referencia de ello. En la vivienda de los Gómez había un enorme y añejo sauce, quizás centenario, y se deshojó 48 horas después todo, a lo que los investigadores de campo que se llevaron hojas de ese sauce para ser hidratadas en el Centro Atómico de Buenos Aires establecieron como hipótesis que se había llevado toda la clorofila de ese árbol, ya que una semana después estaba floreciendo como si hubieran entrado a la época de la primavera, ¿no? Y un año y medio después se queman en un incendio natural o provocado, nunca se pudo certificar, 5 kilómetros de esa Sierra del Pajarillo,
viene avanzando desde el oeste hacia el este, y cuando llega al lugar donde estaba marcada la huella de pasto quemado en el año anterior, el fuego rodea la huella, no toca la vegetación, estábamos en pleno agosto, o sea que era tan combustible con su exterior, la rodea y la marca como un negativo, ya que así como en enero del 86 apareció el centro quemado, en agosto del 87 quedó el centro sin quemar. O sea, si lo primero fue misterioso, lo segundo fue absurdo, pero prueba lo que dijeron los investigadores de campo, que en esa manifestación de esa huella hubo una intencionalidad, que no fue el hecho como consecuencia del descenso de la nave, hubo una intencionalidad de dejar esa huella para que nosotros, como si fuera un test psicológico, ¿no? Yo creo que de alguna manera se pudo haber probado eso, porque hubo gente que subió a curarse, a rezar, a contactarse con los extraterrestres. Bueno, la parafernalia a veces de tonterías que el ser humano suele desarrollar, traccionado también muchas veces por personas impresentables que advirtieron rápidamente que esa huella tenía un valor llave para desarrollar sus estupideces que generalmente le dan buen dinero, ¿no? Claro que sí, Jorge. Ahora, desde tu punto de vista, tú que has estado tantos años metido en el tema y que lo viviste desde el principio justamente, ¿considerarías a qué podría haberse debido justamente este efecto negativo, ¿no? del pasto que el fuego rodea justamente esta zona? ¿Una acumulación de energía? ¿Qué crees que podría haber sido? Bueno, sí, es buena pregunta. Cuando en el 89 el equipo de televisión de España, que era muy profesional, muy técnico, porque los españoles cuando se largan a hacer algo por el mundo, como dicen ellos, lo hacen a lo bestia, trajeron una tonelada y media de equipo, 2 cámaras de 35 milímetros, con el cual filmaban todas las intervenciones de Benítez y de Del Oso, un ingeniero de sonido que era el que hacía las grabaciones, y trabajando en la huella, que ya se veía muy tenuemente en aquel 89, el técnico de sonido advirtió que había una perturbación en las comunicaciones de los inalámbricos. Si el sujeto que transmitía estaba dentro de la huella y el equipo de recepción estaba afuera, no se podía grabar, o viceversa. Estando los dos adentro, sí se cortaba, hasta que, por sugerencia del ingeniero de sonido, bajaron las antenas de los receptores y de los emisores para que tocaran la vegetación, y ahí se cortaba la interferencia. Don Pepe Nogueira, que era el ingeniero de sonido en aquel entonces, me dejó una grabación de esos ruidos originales, de los que ellos establecían, tanto Benítez como Del Oso, que ese objeto dejó anclada una energía en ese lugar, y nosotros pudimos en el año 2001 certificar ese hecho yendo con el ingeniero Guido Basler, que era un experto en bioenergía, un hombre con mucha capacidad para hacer investigaciones a través de la radomancia, y marcó la huella sin verla, pero con una fidelidad absoluta. O sea que ahí quedó anclada una energía que, como hipótesis, dijeron luego los investigadores, habría producido un efecto de campana que hizo que se detuviera el fuego cuando llegó a los bordes de la huella anterior. Claro que sí, Jorge. Ahora, dada la antigüedad del evento, estamos hablando del 86, justamente, ya presumimos que las mujeres, las testigos, ya deben de haber fallecido. Sin embargo, el pequeño... Sí, el niño hoy tiene 30 años. Exactamente, justamente este chico que tiene ahora 30 años, ¿qué es de él? ¿Han tenido oportunidad de conversar con él, sacar algún nuevo testimonio, alguna nueva recopilación informativa, dar alguna declaración? Mira, fue un caso muy raro lo de Gabriel Gómez, porque en esos primeros meses fue entrevistado por todos los medios del mundo. Yo recuerdo que muchas veces lo tenía que ir a buscar, porque él vivía en Cruz del Eje, que es un pueblo que está a 40 kilómetros, no vivía en la casa de su abuela, de ese lugar. Lo traía y lo entrevistaban por teléfono en el municipio, gente de Estados Unidos, gente del Enquirer Quark, creo que se llamaba, una publicación de Estados Unidos, pero la prensa de Argentina lo trató muy mal. Lo trató como un mitómano a un chico de 12 años, ¿no? A veces, por eso digo, a veces la prensa profesional tiene algunas cosas impresentables.
Posibilidad que descartó el equipo de Fabio Serpa cuando hizo un trabajo psicológico, de su perfil psicológico en Cruz del Eje, con sus maestros, con sus compañeros de curso, con sus padres. Para nada, era un chico simple, que relató con total simpleza lo que vivió aquella noche, ¿no? Y se cerró y nunca más quiso hablar, nunca más. Yo me acuerdo cuando vino la televisión de España, lo fuimos a buscar a Cruz del Eje con el productor de aquel documental, y la familia nos lo negó, nos dijo que estaba enfermo, que no podía, y nunca más lo pudimos entrevistar. Yo lo he buscado en los últimos años, se ha mudado de esta zona, creo que está viviendo, no sé si en Córdoba o en una ciudad cercana a Córdoba capital. No pierdo la esperanza alguna vez de volverlo a entrevistar. Yo creo que me va a dar la nota porque yo lo traté muy bien, lo protegí, pero bueno, no se dieron las circunstancias como... Yo creo que sería muy rico, ¿no? Yo soy convencido que los testigos, a medida que pasan los años, son más fieles, ¿no? Porque empiezan a separarse del estado emocional que le produce el evento, ¿no? Pero bueno, esperemos que alguna vez se dé esa oportunidad. Obviamente, si lo hago, te voy a pasar la grabación. Completamente de acuerdo contigo, Jorge. Ahora, esta pregunta quizás un poco incómoda, pero es también igual completamente necesaria y complementaria, justamente, Jorge, para que las personas también se hagan una idea general sobre este suceso, pues, que marcó un antes y un después en toda esta zona y quizás en toda la fenomenología en tu país, en Argentina, justamente. Y es justamente de los mismos investigadores, los propios investigadores, compatriotas tuyos argentinos, desde donde ha salido muchísima oposición y muchísimos cuestionamientos en torno quizás al equipo de gobierno, quizás en torno a tu persona, no lo sé, en donde se dijo mucho que todo esto habría sido montado para incentivar el turismo en la zona. ¿Cómo podrías contestar tú a esto? Mira, que es una pena que eso no haya sucedido, porque el día que yo me muera van a tener que hacer una estatua de bronce en la plaza y llevarme flores cada 9 de enero en los aniversarios, porque si yo inventé eso, este pueblo no solamente cambió su realidad como pueblo, sino su dinámica económica, ¿no? Para esto debo decir que en el 2001 al 2002, en el peor momento económico de la Argentina, y traccionado por esta realidad, tal lo cual lo confirmó el diario Clarín a través de un suplemento que se llama Viva, hicieron un estudio sociológico, y el 80% de la gente que vino a invertir acá a Piedemonte vino traccionado por este tema. Entonces, bueno, si Jorge Suárez quemó la huella del pajarillo como director de turismo para hacer una promoción turística de un tema que no conocía en absoluto, bienvenido sea, y ya te digo, me van a tener que hacer una estatua en la plaza, pero no, lamentablemente no fue así. Yo a este tipo de comentarios que hacen gente que generalmente nunca estuvo en Capilla del Monte, y me parece terrible, porque un investigador, cuando es un investigador en serio, va al lugar y escucha todas las versiones, ¿no? Acá hubo un señor que es integrante en Argentina del Centro Refutador de las Pseudociencias, el señor Alejandro Agostinelli. Hizo una nota para una revista que lamentablemente desapareció porque tenía muy buen rigor científico, pero ahí se equivocaron, porque le hicieron caso a este señor, y hizo una nota diciendo que él había probado, estando en Capilla del Monte, que la huella la quemaron los bomberos de Capilla del Monte con un soplete de acetileno. Bueno, aquellos que saben lo que es un soplete de acetileno saben que es un imposible, pero más allá de eso, ningún bombero sube a ninguna sierra a quemar ni siquiera una brizna de pasto, porque los hemos visto jugarse la vida para apagar los incendios. Entonces, este tipo de comentarios yo lo incluyo dentro de aquel pensamiento del genial Albert Einstein, ¿no? Cuando decía, hay dos cosas infinitas en este mundo: la estupidez humana y el universo. De lo segundo no estoy muy convencido, decía, pero tenían claro que la estupidez humana es tan cierta como que existe, ¿no? Mira, a mí nunca me preocupó eso. Yo no soy, tú lo sabes mejor que nadie, yo no soy una persona querida en el ambiente ufológico, especialmente de Argentina, porque tengo la maldita costumbre de decir lo que pienso. Cuando digo maldita, cuando tendría que decir la bendita costumbre de decir lo que pienso, porque yo jamás he dicho otra cosa que no saca de mi pensamiento. Pero claro, hay gente que le molesta cuando tú lo pones frente al espejo de su propia realidad, y yo lo lamento, ¿viste? Yo en lo personal no tengo nada con ellos, con toda esa gente que tiene un discurso crítico hacia Jorge Suárez, y mi posición está fundamentada en el respeto que tiene el evento
ovni, y fundamentalmente y especialmente el respeto que tengo por la gente interesada sobre esta realidad. Entonces, digo lo que sé, y lo que digo, te lo he dicho inclusive cuando estuviste acá, cada cosa que Jorge Suárez está soportado con documentación. Claro que sí, Jorge. Y para ir... que no le gusta lo que yo transmito, bueno, que se hagan una autocrítica, ¿no? Claro que sí, Jorge. Y ya para ir concluyendo esta entrevista, que te vamos agradeciendo desde ya, hoy 24 años después de esta huella, justamente de un 9 de enero de 1986, esta experiencia definitivamente marcó tu vida y marcó una línea en tu trayectoria completamente distinta a la que venías llevando, definitivamente. ¿A qué crees que se debió eso? ¿Crees realmente que estaba en el plan original de tu vida, que se cruzara esta experiencia en tu vida? ¿Crees que fue algo fortuito? ¿Cómo lo podrías evaluar? Mira, es bueno decirle a tu audiencia para entender quién es Jorge Suárez y su compromiso con este tema. Yo perdí mi familia por esto. Por eso cuando yo escucho estos estúpidos que hablan en contra de Jorge Suárez, que ni siquiera saben qué clase de tipo es, y mucha gente acá que amiga de Capilla del Monte me decía, che, pero la familia, y sí, pero fue una situación a la que me llevó mi ex esposa de no poder contener esta especie de locura que a mí me había desatado la huella del pajarillo, donde yo hablaba de ovnis a la mañana, al almuerzo, a la cena, a la merienda. O sea, mis hijos inclusive me miraban como diciendo, bueno, el viejo se volvió loco, ¿no? Pero después hubo una serie de hechos muy importantes en mi vida que fueron marcando el rumbo, ¿no? El hecho de cruzar mis vidas con la que soy mi compañera y prácticamente el soporte fundamental de la tarea, no solamente de Jorge Suárez, sino del CIO. Sin ella yo no hubiera hecho nada de lo que estamos haciendo. Pero también, y te lo digo en primicia porque muy pocas veces hablo de este tema, yo tuve la oportunidad en el año 91 de ir a un encuentro programado con ellos entre comillas, un encuentro programado que se produjo en Capilla del Monte, traccionado por un contactado, un sensitivo, que recibió un mensaje, una invitación, para que fuéramos a un lugar de Capilla del Monte. Nos dieron un rumbo y un horario. Y yo, que tenía esa noche del 21 de febrero de 1991 más interrogantes que respuestas, creo que entendí a través de aquel evento, que me marcó muchísimo, que era mi camino, mi tarea, mi servicio, ¿no? Y eso lo hemos estado haciendo en lo personal hace 24 años y en compañía de Luz Mari hace 12 años. ¿Puedes compartir con el auditorio el nombre de esta persona, este sensitivo contactado que sí, te llevó? Es un médico de Buenos Aires que se llama Oxemani de apellido. No me voy a acordar, me parece que no me voy a acordar el nombre. Su hermano ha estado visitándome, que fue la tercera persona que nos acompañó. Se llama Carlos Oxtecto, trabaja en la ciudad de Buenos Aires, en la comuna de la ciudad de Buenos Aires. Inclusive este hombre fue el responsable, el hermano de Carlos, de recibir, luego de que se publicara mi primer libro, Luces sobre el Uritorco, donde por sugerencia de aquel contacto que nos enviaron según este sensitivo, que había que difundir ese evento, yo lo incluí en mi primer libro, y cuando se publicó, semanas después de publicarse, este amigo recibió también otro mensaje con el nombre de lo que debía ser mi segundo libro, que a mí me causó mucha gracia porque yo jamás pensaba escribir nada más. No soy escritor, no tengo intelecto de escritor, solo cuento emociones. Y ese libro, según esta gente que se conectó con este hombre, se debía llamar El Grito de las Estrellas. Y a mí me sorprendió porque yo con ese título no pensaba escribir absolutamente nada. Cuando tiempo después se me ocurrió volver a escribir algo, y después de haber escrito 20 páginas y lo leo, me doy cuenta con tremenda sorpresa que el título era el que le habían dado a este amigo. Y bueno, ese libro es mi segundo libro que ya está publicado con ese nombre, ¿no? El Grito de las Estrellas. O sea que son cosas muy importantes y muchas veces es difícil contarle a la gente, tú lo sabes, Marco, porque
hay una gran dosis de incredulidad y aparte hay un montón de personas que cuentan cosas que no pueden probar, y en mi caso yo no puedo probar ese contacto. José Osimari, me acordé el nombre de José, qué cosa verdad. Somos muy amigos a la distancia y hemos compartido muchas cosas. Claro. Entonces, que sí. bueno, eso es un poco en respuesta a lo que a lo mejor tu audiencia se está preguntando. Yo veo que bárbaro, este tipo perdió su familia por la locura de los zombies. Pero yo no sé si tú sabes, Marco, y esta es una investigación personal, que el 80% de los investigadores de OVNI, muy especialmente, están separadas de sus primeras mujeres. Yo diría que el 98%, Jorge. Ah, bueno, usted se incluye entonces. Por supuesto, estamos en la lista todos definitivamente. Jorge, realmente impresionante tu experiencia. Solo nos queda trasladarte nuestra felicitación, feliz aniversario, lógicamente por tu actividad que vienes realizando hace 24 años justamente a partir de esta experiencia. Y bueno, yo estoy seguro que en algún momento toda la comuna de Capilla del Monte sabrá reconocer con las actividades necesarias que se estipulen necesarias y convenientes, y desde acá vamos a trabajar justamente por impulsar eso, para hacerte el reconocimiento que estoy seguro que te mereces por esta trayectoria y el laburo que has venido realizando en pos y en favor justamente de tu localidad en Argentina, ¿no? Mira, Marco, yo no trabajé nunca para reconocimiento de nadie. Sí pretendo que se respete tanto el trabajo mío como el de los Mari. Pero así como hay una enorme negatividad en este pueblo que yo elegí como mi pueblo de adopción, porque yo no nací en Capilla del Monte, este final del año 2009 nos ha dado un regalo tremendo, impensado, porque poder abierto ese blog de información en el diario El Tiempo de Bogotá, que es uno de los más importantes de Centroamérica, es un verdadero regalo de Dios, ¿no? Sin ninguna duda. Así que si ese tipo de beneficios en un futuro aparece para nuestra tarea, bienvenido, y si no también, bueno, pues. Claro que sí, adjuntamos también en este artículo los links de la página del CIE Uritorco, justamente como el blog que acaban de colocar justamente del CIE Uritorco y el blog también del diario El Tiempo de Bogotá. Jorge, muchísimas gracias, celébrenlo bien, un fuerte abrazo a la distancia y por favor mantengamos el contacto. Bueno, mira, antes de cerrar, 10 segundos, tú me dijiste que tenés una síntesis de un video de La Huella del Pajarillo. Lo hizo un querido amigo de nuestra audiencia. Yo casualmente lo estaba mirando porque lo incluyeron en la página. Quiero felicitarlo porque es un video fantásticamente hecho, con un gran poder de síntesis, que en menos de 4 minutos dijo todo de La Huella del Pajarillo. Así que permitime a través de tu programa felicitarlo a él, y bueno, para ti el abrazo de siempre y seguir en contacto en esta utopía de querer cambiar el mundo, ¿no? Claro que sí, Jorge. De todas maneras seguimos en contacto. Feliz aniversario por allá, un saludo para Luz, para el CIO, para todo el equipo del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte, Argentina. Muchísimas gracias, Jorge, hasta la próxima. No, gracias a ti, un abrazo. Bueno, amigos, estábamos ahí enlazados hasta la localidad de Capilla del Monte, la provincia de Córdoba, en Argentina, conversando con Jorge Suárez, difusor, cabeza, líder, director del Centro de Informes OVNI. Justamente hoy, 9 de enero del año 2010, 24 años después de que apareciera justamente esta fantástica, maravillosa huella conocida como la huella del pajarillo. Hasta la próxima entrevista con ustedes.